yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? ¿Ya están acalorados? ¿Ya es hora del calor? Sí, ¿verdad? Sí, ya se siente. La seguramente no va a tardar mucho porque tenemos más actividades, entonces pues sí va a ser medio complicado. Pero bueno, vamos a empezar, hermanos, el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes. Le he puesto por nombre Los Inconsolables y me gustaría que fuéramos directo a la palabra de Dios para empezar este tiempo. Así que por favor acompáñenme a el Salmo 69. Y vamos a leer los versículos 1, 2, 3 y de ahí nos vamos a ir al 20. ¿Amén? Amén. Aleluya. Si ya están ahí, háganmelo saber con un amén. Amén, amén. Un listo, lo que quieran decir. 69, del 1 al 3 y luego vamos a leer el 20, ¿va? Bueno, yo voy a leer esta versión y les voy a preguntar algunas cosas de la versión que ustedes tienen. Dice la palabra de Dios: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He llegado hasta lo profundo de las aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. De ahí nos vamos hasta el 20. Y dice: la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé a quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Busqué consoladores y ninguno hallé. Bien, no vamos a entrar muchísimo en contexto de este salmo, pero lo que sí me gustaría que rescatáramos de esto es que si tú puedes leer este salmo completo, te vas a dar cuenta de que es un salmo en el que David estaba pasando por una temporada de muchísima tristeza. Con los primeros 3 que leemos te das cuenta de que él estaba hundido en dolor, ¿no? Usa palabras que hasta, en las que hasta tú percibes lo que es el dolor de David. Y si lees todo el salmo así, los que nos faltaron leer porque nos fuimos hasta el 20, te vas a dar cuenta que en cada uno él expresa de que estoy pasando por una etapa dura, estoy teniendo tristeza, estoy herido, estoy sufriendo, ¿ok? Pero en el versículo 20 lo que me gusta y lo que me llama la atención es donde dice, casi al final, dice: esperé a quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Busqué consoladores y ninguno hallé. ¿Alguien que me pueda leer otra versión? Ese último. ¿Del 20? Del 20. Bueno, yo lo tengo de esta manera. Dice: tú conoces mi humillación, mis adversarios están todos a tu vista. Tanta ofensa me ha partido el corazón, mi vergüenza y confusión son irremediables. Amén. Tú conoces mi humillación. Wow, eso no lo había visto en mi versión, me gustó mucho. Bueno, lo que aquí David estaba diciendo después de 19 versículos de decir por lo que estaba pasando, en el versículo 20 se toma un momento para decir: busqué consoladores y no los hallé. ¿Qué quiere decir? Al decir esta palabra de busqué, nos está haciendo evidente, David, que el recibir consolación cuando estamos pasando por una situación así es una necesidad humana. No hay un ser humano que no necesite ser consolado cuando atraviesa por una situación así. Ahora, el hablar de consuelo, de dolor, de tristeza, pudiera parecer un tema un poco emocional, ¿no? Así de que, ay, no, va a estar bien emocionalista esto nomás. Pero no, la verdad es que es mucho más espiritual de lo que nos imaginamos, porque Dios mismo fue el que puso eso en nosotros. Puso en nosotros la necesidad de ser consolados. Incluso la Biblia habla mucho de consolación, habla muchísimo de consuelo. Incluso del Espíritu Santo, ¿cómo le es llamado? ¿Cuál es uno de sus atributos? El consolador. La Biblia no dice: el Espíritu Santo puede ser un buen consolador, o puedes ir igual y te consuela. No dice: Él es el consolador. No dice un consolador, Él dice: Él es el consolador. Con eso entendemos que a Dios le interesa muchísimo que tú y yo aprendamos a ser consolados. Entonces, de esta pequeña introducción, lo que podríamos decir es que todos necesitamos ser consolados y que Dios mismo es esa consolación. Amén. Ahora sí vamos a entrar al meollo del asunto, al título de este mensaje, que es los inconsolables. Y aquí está la pregunta importante: ¿quiénes son
los inconsolables. Cuando tú y yo usamos esta palabra, normalmente la usamos para referirnos a alguien como David, ¿no? En ese momento, que estaba pasando por un dolor tan fuerte, tan grande, por una tristeza, que tú sabes o tú sientes o asumes que cualquier cosa que tú puedas hacer o decir no le va a ser suficiente y no vas a alcanzar a poder darle un consuelo, ¿no? Entonces usamos la frase de decir, no, pues es que estaba inconsolable, ¿no? O fui a ver a esta persona, pero la hallé inconsolable, no había manera, nada de lo que yo le decía podía ver que encontrara un consuelo a esta persona, ¿amén? Y es cierto, pero hay otro significado que me gustó un poco más, porque está más relacionado con lo que Dios quiere hoy hablarnos. Y este significado lo encontré literalmente así. Un inconsolable es alguien que no se deja consolar. Quiero que repitas esto conmigo. Alguien que no se deja consolar. ¿A ustedes? Alguien que no se deja consolar. Ok. Un inconsolable es alguien que no se deja consolar. Bueno, nuestra primera experiencia que tenemos con el consuelo, como seres humanos, es cuando somos bebés. Pero pues, la mayoría de edad no nos acordamos de eso, ¿verdad? Entonces vamos a tomar un ejemplo de cuando somos niños. Cuando somos niños suele pasar algo muy común, que es que sufrimos heridas físicas, ¿no? Sobre todo si fuiste tú muy travieso, muy traviesa. Yo no fue mi caso. Pero si alguno de ustedes sí, por aquí veo a personas que sí tienen cara de haber sido traviesos. Entonces se van a poder identificar con esto. Es muy común que te subas a un árbol, que te caigas, que te subas a una bici, que te caigas, en fin. ¿Y qué pasa cuando tú sufres una herida y llega tu mamá o tu papá, que es normalmente la persona que te cuida? Al menos en mi caso, yo recuerdo que cuando eso pasaba, porque la verdad sí me pasaba muy seguido, me estrellaba en la bicicleta, me caía del árbol, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces mi mamá ya estaba acostumbrada a eso, pero cuando ya me veía, cuando veía que se azotó, ya se cayó del árbol, ¿no? Yo me acuerdo que ya iba corriendo. ¿Y sabes cuál es la pregunta? La primera pregunta o la primera cosa que ella me decía, me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Te puedes identificar con eso? En que cuando ves que tu hijo o tu hijo llega a ti, porque incluso muchas veces ni siquiera tuviste qué pasó, sino que él llega corriendo a ti y tú le preguntas, o sea, porque lo ves llorando, lo ves con una herida, lo ves cortado, etcétera. Y la pregunta que surge en ti como cuidador es decirle, ¿qué pasó? ¿Ok? Y ante esta pregunta, al menos en mi caso personal, yo tenía dos opciones. Una de ellas era, no sé, decirle qué pasó. La mayoría de las veces, pues como estaba llorando, ¿no? A lo mejor ni siquiera se me entendía lo que le estaba diciendo. Y así somos, cuando queremos explicar lo que nos pasó, pero estamos llorando, es como que, ay, es que el árbol y el perro y se atravesó. O sea, ni siquiera tenemos una coherencia en lo que decimos, pero intentamos explicarle a nuestra mamá qué pasó, ¿no? Entonces esto me pasaba muy seguido, mi mamá me preguntaba qué pasó, yo le decía y ahora sí me dejaba ahí consolar, apapachar, me ponía a llorar con ella o con mi mamá o con mi papá o con quien me estuviera consolando y de alguna manera el dolor de la herida, aunque no desaparecía, sí se apaciguaba, sí cambiaba, sí era distinto, ¿va? Esa es una manera. Pero también hubo veces en las que yo hacía otra cosa y es que ante esta pregunta que mi mamá me hacía, ¿qué pasó? Yo le decía, nada, no pasó nada. ¿Por qué? Porque algunas veces yo me lastimaba o me caía por estar haciendo cosas que me habían dicho que no hiciera, por estarme subiendo a lugares donde no debía. Entonces, con tal de que ella no me regañara, yo en ese momento decía, nada, mano, no pasa nada, ¿no? Y me aguantaba mi llanto, me decía la fuerte, y ya cuando veía que mi mamá se distraía, se iba a otro lado, entonces ya soltaba todo mi llanto y me ponía yo misma a consolarme. Y sabes, esta pregunta de qué pasó me parece importante. ¿Por qué? Porque esta pregunta de alguna manera nos da la libertad de decidir si queremos o no queremos ser consolados. Nos da la libertad de poder expresar qué es lo que te está doliendo y por qué te está doliendo. Y en mi experiencia creo que Dios opera de la misma forma. ¿A qué me refiero? Todos en nuestra vida hemos tenido heridas, ¿ok? Y muchas veces, sobre todo ya estando en Cristo, cuando llegamos a atravesar por una situación difícil, cuando nos lastiman, cuando tenemos una herida, Dios siempre está con nosotros, ¿sí? Dios conoce todo de nosotros, a Dios no le podemos ocultar nada, Él sabe cuántas veces te han lastimado, cuántas veces te han herido, Él sabe todo de ti. Decía la versión de Martín, Él conoce mis humillaciones, Él conoce tus humillaciones, ¿no?
Entonces Dios conoce todo de nosotros y siempre está ahí cerca de nosotros. Pero cuando nos ocurre una herida, cuando somos lastimados, cuando somos heridos, es como si Dios estuviese ahí cerca de nosotros y nos dijera al oído, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Así como con nuestra mamá, que aunque sabe qué pasó, porque muchas veces nuestra mamá vio por qué nos caímos, así Dios sabe todo de ti, Dios conoce todo de ti, Dios sabe qué te hicieron, Dios sabe cuánto te dolió, pero Él está ahí y te pregunta, ¿qué pasó? Porque Él quiere escuchar que le cuentes, Él quiere que en esa libertad de decidir ser o no ser consolado, tú le digas, papá, me pasó esto, me hicieron esto, me lastimaron, me ofendieron, se burlaron de mí, fracasé en esto, abusaron de mí, me traicionaron, etcétera, ¿no? Y esa es una invitación a Dios y al Espíritu Santo de decir, ven y consuélame, ven y abrázame. Y eso es lo ideal y yo creo que muchos de nosotros comenzamos ya a encontrar en Dios ese consuelo. Amén. Y sabemos que ante cualquier cosa que pase, está Dios siempre ahí diciéndonos, ¿qué pasó? Y sabemos que tenemos la libertad de decirle, pasó esto. Y podemos contárselo como si fuese un amigo. Pero ¿sabes qué? También está la otra parte, que es la que platicábamos. A veces llegamos a tener heridas, dificultades, y a pesar de que Dios está ahí y nos dice, ¿qué pasó? ¿Sabes lo que tú y yo contestamos? Nada, Dios, no pasó nada. ¿Por qué? Porque a veces se nos hacen cosas sin importancia. Nos decimos, no, pues no importa, no pasa nada, Dios, todo está bien. Ni es tan importante, ni es tan relevante, ¿no? Voy a dramatizar nada más. Y entonces escuchamos a Dios y Dios nos dice, ¿qué pasó? Y cuando Dios escucha a Él, nada. Por más que Él quiera que vengas a sus brazos y abrazarte y mimarte, tú le das un poco la espalda y te arrinconas ahí a tratar de consolarte tú solo. Amén. Sí, amén. Ahora, cuando hacemos esto, esta segunda decisión que tomamos o esta segunda opción que tomamos, lo que pasa es que probablemente esa herida cicatrice algún día, porque va a pasar tiempo. Ahora, ¿a qué me refiero con cicatrizar? Me refiero a que ya pasó mucho tiempo, a que de esa cicatriz ocurrió cuando eras niño, cuando eras adolescente, etc. A que quizá esa cicatriz hoy en día no te causa o no te acuerdas de eso todos los días, ¿sí? No es algo que altere tu vida día a día, ¿sí? Pero una cicatriz no necesariamente significa que la herida sanó bien o que la herida sanó correctamente. Y te quiero contar así algo rápido. Yo tengo una cicatriz en este brazo, bastante grande. Yo creo que algunos la han visto porque es bastante llamativa. Y esta cicatriz me la hice un día trabajando. La verdad fue como mucha imprudencia de mi parte. Fuimos a un inventario de una farmacia que se iba a cambiar de lugar. Y había un anaquel que tenía un tornillo saliendo muy grande. Y no me acuerdo por qué no se lo podían quitar. Y de hecho el encargado sí nos advirtió como que tengan cuidado con este tornillo, pero pues ya saben, ¿no? Me distraje, etcétera, y pasé corriendo al lado de ese tornillo ahí y pues me corté el brazo. Entonces, nada, me hicieron la curación, me vendaron el brazo. El problema fue que eso fue en la noche y yo iba a trabajar pues toda la madrugada, iba a salir hasta las 7 de la mañana. Entonces, se hizo el corte y a pesar de que me vendaron, pues yo seguí trabajando. Yo seguí cargando, subiendo, haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, ese corte, ¿qué crees? Se abrió más de lo que originalmente había sido. Y eso no es lo peor. Lo peor es que al otro día yo no me fui a hacer la curación porque estaba cansada, había trabajado toda la noche, me quedé a dormir, al otro día me fui a la universidad y yo hice como que, pues ya, ¿no? Que cicatrice así. Y así fue. Esa herida, cicatrizó abierta y terminó siendo una gran cicatriz. Lo que pudo haber sido una cicatriz mucho más discreta, terminó siendo una horrible cicatriz. Y como 1 o 2 años después de eso, no me acuerdo por qué había ido al doctor, pero él vio mi cicatriz y me preguntó qué había pasado. Le cuento y me dice, ¿y no te duele? Porque así como la analizó, me dice, es que esta cicatriz no sanó bien, ¿eh? ¿No te duele en serio? Y sí me dolía un poco, pero más que dolerme me daba como hormigueo, como que me picaba, ¿no? Y le dije, y me dijo, ¿sabes qué? Si eso sigue, o incluso si tú quisieras que su apariencia no fuera tan así, fea, exacto, va a ser necesario que cortemos la cicatriz, que volvamos a abrirla.
que quitemos todo lo que no sanó bien y que ahora sí la cerremos, la cosamos o lo que sea necesario para que cicatrice bien. Ahora, ¿por qué te cuento esta historia tan random? Porque nosotros todos hemos tenido heridas a lo largo de nuestra vida, todos, sin excepción. Y probablemente con el tiempo ya cicatrizaron, que es lo que te comentaba, ¿no? Ya pasó tiempo, ya no influye directamente en nuestra vida y ya no es algo que a lo mejor hoy en día, en nuestro día a día repercuta en algo. Pero es importante preguntarnos, ¿cicatrizó bien? ¿Habrá cicatrizado bien esa herida? ¿Y sabes cómo podemos darnos cuenta si cicatrizó o no bien? Porque cuando la tocas, duele. Porque es una cicatriz de la que no puedes testificar. Porque es una cicatriz que no le da la gloria a Dios. Es una cicatriz que no representa esperanza o consuelo para otros. La tocas y duele. Y así como ese doctor me dijo ese día, tal vez sea necesario que cortemos la cicatriz y la abramos de nuevo. Probablemente a muchos de nosotros y en muchas de nuestras cicatrices, hoy Dios quiera que si es necesario, cortemos y abramos de nuevo. Que quitemos todo eso que no cicatrizó bien. Que dejemos que Él nos consuele. Que cuando Él esté abriendo esa cicatriz podamos escuchar su voz de ¿qué pasó? Y que si un día no lo hicimos, hoy podamos tener esa libertad de decidir, papá, pasó esto. Papá, me lastimaron así. Yo creo que habemos muchos con cicatrices mal sanadas. Ahora, ¿por qué no cicatrizaron bien? ¿Por qué no sanaron bien? Porque, ok, podemos asumir que las tenemos, pero entonces hay que ver cuál es la razón. Una es una que ya mencionamos un poquito, que es que cuando nos llega a pasar algo, tú y yo rechazamos el consuelo de Dios. Tú y yo optamos por creer que nosotros mismos vamos a ser mejores consoladores para nosotros mismos. Y dejamos pasar esa herida y nunca corremos a sus brazos y le decimos, papá, pasó esto. Y este error lo cometemos mucho porque asumimos que Dios sabe todo. O sea, sabemos que Dios sabe todo, pero asumimos que Él, sin pedirnos permiso, va a entrar y decir, te voy a consolar de esta herida. Aunque tú ni le hayas dicho, ¿no? O al menos ese fue mi caso. Yo con muchas cosas en mi vida yo decía, pero pues Dios lo sabe. Y cuando se llegaba a orar por sanidad y por todo eso, yo oraba y le decía, Dios, tú sabes de qué me tienes que sanar. Señor, tú lo conoces todo. Esa era mi oración, ¿no? Pero yo nunca le decía qué. Yo no era capaz de textualizar, de decir, Señor, me pasó esto. Y ese es un error muy común en nosotros, que queremos que Él nos sane, pero no le decimos de qué, no le expresamos nuestra necesidad de ser consolados. Entonces, esa es una de las razones. Y la otra, que creo que también es bastante común, es que es muy probable que esa cicatriz ocurriera antes de que conociéramos a Dios, antes de que fuéramos cristianos. Y entonces cuando pasó eso, ¿a dónde corríamos? ¿A dónde íbamos a decirle, Dios, me pasó esto? No sabíamos cómo. Y esa herida cicatrizó como pudo, como se nos ocurrió en ese momento. Y sabes, he estado meditando mucho en esto, porque yo creo, en base a lo que he estudiado de la Biblia para este mensaje, que así como cuando tú y yo nos convertimos o conocemos a Dios, algo que hacemos es que confesamos nuestros pecados, ¿no? Reconocemos que somos pecadores, incluso a veces es necesario confesar los pecados por nombre y decir, yo, Señor, perdóname porque hice esto, ¿no? Y yo creo que también es necesario que confesemos nuestras heridas. ¿Sabes por qué? Porque las heridas suelen ser las raíces del pecado. Porque el pecado está íntimamente ligado a lo que es una herida. Y por eso muchas veces nos cuesta tanto dejar un pecado. Porque ya confesamos el pecado, pero nunca le dijimos a Dios qué herida le causó. Y Dios lo sabe. Pero tú y yo estamos así como que no, pues Dios lo sabe, tú sánalo. Yo no voy a hablar de eso. Y entonces asumimos que Él lo tiene que hacer. Entonces yo creo que este es un poco más común en el sentido de que sabemos que cuando llegamos a Dios todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Pero para que todas esas cosas sean hechas nuevas hay que hacerlo de raíz. Y hoy en día podemos estar batallando con pecados que están íntimamente relacionados con nuestras heridas de antes de conocer a Dios. Y podemos batallar, no sé,
con odio, resentimiento. Y la raíz de ese pecado es una herida de abandono o de maltrato. O podemos batallar con pecados de inmoralidad sexual y todos sus derivados. ¿Y sabes cuál es la raíz de ese pecado? Una herida de abuso. Podemos batallar de robo. ¿Y sabes cuál es la raíz de ese pecado? Una vida de escasez, una herida de escasez. Toda una infancia deseando algo que a lo mejor no teníamos posibilidades económicas de tener. Y como nunca le confesamos a Dios esa herida, hoy es un pecado al que estamos arraigados. Amén. Y bueno, hermano, ya en base a esto que hemos platicado, te podrás dar cuenta que hoy Dios está muy interesado en que toquemos nuestra cicatriz. Sí, amén. Para ver si duele, para ver si glorifica a Dios. Y si no, hoy Dios quiere abrir esa cicatriz. Y quiero, por favor, que me acompañes a la Biblia. Vamos a complementar esto con una historia fascinante que encontramos. Todo en la Biblia es fascinante. Amén. Vamos a Juan 4, por favor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ok, está un poco larga si leemos toda la historia. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir viendo algunos versículos y obviamente si tú quieres corroborar todo lo que vamos platicando lo puedes hacer. Ahí está el fundamento. Pero voy a tratar de ir descifrando esta historia para que la vayamos entendiendo. ¿Amén? Amén. Esta historia, Jesús y la Samaritana, es una historia que de pronto no suena tanto a una historia de consuelo. Pero vamos a ver por qué sí es una historia de consuelo. ¿Sabes? Hace un tiempo empezamos un estudio con los jóvenes en el que estamos hablando del ministerio de Jesús y los 12 hombres que eligió para ese ministerio. Y en la primera clase, o en la primera lección, hablamos de que una de las características del ministerio de Jesús es que para muchas personas fue controversial. Y esta es una de las historias en las que entendemos a qué tipo de controversia se refería, por qué se decía que el ministerio de Jesús era controversial. Bueno, esta historia comienza con Jesús yendo me parece que de Judea a Galilea. Así es. Un día Jesús se encontraba trabajando en su ministerio y decide dirigirse a Judea, pero para llegar a Judea él tenía que pasar por Samaria, ¿ok? Entonces él se detiene en un pozo que es conocido como el pozo de Jacob, y la Biblia nos dice que eran las 12 del mediodía. O sea, imagínense más o menos a esta hora. No, ¿qué hora es? Bueno, un poquito después de esta hora, ¿no? Entonces el sol yo creo que ya estaba potente. Y dice que él había mandado a sus discípulos a la aldea cercana a conseguir comida. Entonces Jesús se queda solo y decide que va a descansar en un pozo que es conocido como el pozo de Jacob. ¿Ok? Entonces él está sentado ahí y llega una mujer que es conocida en la Biblia como la mujer samaritana. Y la primera cosa que Jesús hace es dirigirse a la mujer, hablarle a la mujer y decirle: dame de esa agua que está sacando, o dame de esa agua. ¿Ok? Entonces, aquí está lo primer controversial de esta historia. En ese tiempo, lo que eran judíos y samaritanos tenían un conflicto fuerte, importante. Tenían múltiples diferencias, tanto religiosas, culturales, sociales, de todo tipo. Todas las diferencias estaban en un punto y en otro. Estaban en polos opuestos totalmente. Incluso había un tema de discriminación de parte de los judíos hacia los samaritanos. No había forma de que ellos tuvieran una relación, no había forma de que ellos se dirigiesen entre sí, la palabra no era posible. Y entonces Jesús le habla a esta mujer samaritana, incluso la mujer se sorprende, ahorita la vamos a ver más adelante. Entonces le habla a una mujer samaritana, y otro punto ahí es que le habla a una mujer. Si hoy en día, hermanos, hay una brecha todavía ahí de desigualdad, sobre todo en otras partes del mundo respecto a la mujer, en ese tiempo, hermano, la mujer valía nada. Su valor social era cero. El dirigirse a una mujer era algo indigno. El que un hombre
le hablase a una mujer ahí a plena luz del día, era algo que no se hacía. Entonces Jesús le está hablando a una mujer samaritana. Claro que fue controversial, claro que fue raro. Y lo primero que le dice es, dame del agua que tú tienes o dame del agua que estás sacando. Lo siguiente controversial, hermano, es el lugar en el que decide hacerlo. Ese lugar era conocido como el Pozo de Jacob. Y este pozo tiene historia. Este pozo fue un lugar importante en el Antiguo Testamento. Fue un lugar que representó provisión para Jacob, pero también tiene cierta importancia, vamos a decirla, romántica, porque Jacob conoció a su esposa en este pozo, porque Isaac conoció a su esposa en este pozo, porque Moisés conoció a Séfora en este pozo. Entonces este es como uno de esos lugares al que identifican como un lugar cursi, como un lugar romántico, como un lugar ideal para pedir la mano de tu novia, ¿no? Para que se case contigo. Era un lugar que tenía una importancia romántica. Y sabes, Jesús elige este lugar porque estaba a punto de pasar algo que sí involucraba amor, pero no un amor romántico entre un hombre y una mujer, sino un amor entre lo que estaba perdido y habría de ser encontrado. Un amor entre lo que era inconsolable y habría de ser consolado. Entonces vamos a ir al versículo 10. Dice que primero le dice, dame esa agua. Y en el versículo, después la mujer le dice, ¿por qué me estás hablando a mí? Y en el versículo 10 Jesús le dice, me encanta, dice, Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando. Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¡Wow! Imagínate a Jesús diciéndote hoy, si tan solo supieras el regalo que hoy Dios tiene para ti. Si tan solo supieras quién está hoy aquí dispuesto a consolarte. Si tan solo supieras. Y dice el siguiente versículo, pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Y la respuesta de Jesús es una gran revelación. Es una de estos textos que conocemos hoy en día, una de las verdades acerca de Jesús que conocemos hoy en día. Y Jesús le contesta, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Oigan, qué oportuno. Imagínate poder decir, me estoy muriendo con el calor que hace, pero dentro de mí brota un manantial de frescura. ¡Wow! Me encantó eso. Ok, le dice lo del agua y entonces esta mujer, ¿sabes qué? Sabemos que esta parte del manantial que brota, el manantial de frescura que brota, es una especie de metáfora porque Jesús hablaba así, amén. Pero esta mujer se lo tomaba bien literal y le dice, o sea que si tomo esa agua que tú me estás diciendo no voy a tener sed jamás. Perfecto, dice, porque ya no voy a tener que venir desde mi casa, no voy a tener que caminar kilómetros cargando un balde para llevar agua. Y le dice, por favor, Jesús, por favor, porque no sabía su nombre en ese momento, dame de esa agua. Ella se lo estaba tomando bien literal. Y aquí está el punto crucial de esta conversación, porque Jesús le dice, ok, pero trae a tu esposo. Ve y trae a tu esposo. Y la mujer le responde, no tengo esposo. No más, no le dio más información. La respuesta de esta mujer fue, no tengo esposo. Y me gusta mucho cómo Jesús le responde porque es, no sé, hasta como un poco sarcástico y le dice, es cierto, no tienes esposo porque has tenido 5. Y el hombre con el que ahora vives ni siquiera es tu esposo. Sí, seguramente eso hubiéramos hecho si hubiéramos estado ahí, ¿no? Es como uno de estos momentos de la Biblia en el que dices, qué incómodo habría sido estar en ese momento. Porque lo que podemos ver aquí es a Jesús exponiendo a esa mujer. A Jesús exponiendo probablemente el pecado de esa mujer, porque hacer eso en ese entonces
ahora también, ¿no? Pero en ese entonces era algo abominable. El decir que estaba viviendo con un hombre que no era su esposo y que detrás de ella había otros 5, aso, si te pone a pensar, ¿no? Si es como que nos hacemos una imagen de esta mujer y decimos, era tremendilla esta mujer, ¿no? Para no decir otra cosa. Pero ¿sabes qué es lo que me gusta de aquí? Que vamos a profundizar en esta parte en la que Jesús le dice, has tenido 5 esposos y el hombre con el que ahora estás ni siquiera es tu esposo. Si volvemos al tema de que se trata de una mujer samaritana, podemos entender que una mujer samaritana no tenía ningún tipo de derecho de decisión sobre el matrimonio o sobre el divorcio. Es decir, que esta mujer no pudo decidir por sí misma divorciarse o abandonar a sus esposos. No podía, no estaba permitido. Entonces esta historia sí da un giro, porque pasa de ser una mujer tremendilla que tenía 5 esposos a una mujer que lo más probable es que haya sido abandonada 5 veces. Así es. Porque eso era lo que los hombres sí podían hacerlo. Los hombres sí podían decidir que esa mujer ya, ¿no? Literalmente, si no les gustaba cómo le quedó el arroz, la podían abandonar. Y a esta mujer la abandonaron 5 veces. Entonces, lo que en un momento podemos entender que es a Jesús exhibiendo su pecado, más profundamente también podemos entender que es a Jesús diciéndole, te conozco. Así es. Conozco tus heridas. Sí, estoy viendo tu pecado, pero estoy viendo la raíz de ese pecado. Amén. Que es muy probable que esta mujer tuviera una herida de abandono. Amén. Y a lo mejor no la abandonaron los 5, a lo mejor uno que otro pues falleció, ¿no? Enviudó, pero sigue siendo igual de doloroso, sigue siendo igual de triste. Es una mujer que ha perdido a alguien que amaba 5 veces y que el hombre con el que está ahora no la ama lo suficiente como para casarse con ella. Entonces es Jesús diciéndole, te conozco. Ahora, la respuesta que esta mujer da es como irse por el otro lado de la tangente. Es como cambiar el tema. Porque ella le responde algo así como, así que eres profeta. O sea, en ese momento se da cuenta de que a este hombre puede ver algo en mí, o sea, puede saber cosas de mí. Entonces la respuesta de esta mujer es bien curiosa porque le dice, así que eres profeta. Y cambia, se lleva la conversación a 1000 años luz de lo que estaban hablando y le dice, entonces dime, ¿por qué los judíos dicen que tenemos que adorar en el templo y nosotros los samaritanos dicen que tenemos que adorar en el monte? Tú que eres profeta, dime, chalala, chalala, ¿no? Como lo típico que hacemos los inconsolables, que es que cambiamos de tema. Que cuando nos es tocado ese punto, ese tema, no es algo de lo que podamos hablar. Y optamos por llevar la conversación, ¡fum!, a otro lado. Porque no quiero hablar de eso, porque me duele. Porque no es algo que yo pueda decir que está sano. Y esta mujer, imagínate ahí Jesús diciéndole todo eso y ella, ok, pero dinos entonces dónde debemos de adorar, ¿no? Una respuesta tan evasiva, una respuesta que en realidad fue pregunta, como queriendo escapar, como queriéndose echar a correr de lo que Jesús le estaba diciendo. Pero me encanta porque aún en eso Jesús es hermoso, porque Jesús no ignoró esta pregunta. ¿Y sabes cuál fue la respuesta que le dio? El famoso texto que seguramente has escuchado acerca de la adoración. Mas ahora viene y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y tales adoradores Dios busca que le adoren. Parece un trabalenguas en la Reina Valera. Pero en otras versiones, que son más entendibles, lo que Jesús responde a esta pregunta a esta mujer es, ya no importa si adoran en el templo o si adoran en el monte. Dice, va a llegar el momento, de hecho ya ha llegado, en el que los verdaderos adoradores adorarán siempre, en todo momento, en todo lugar. Y dice, y Dios busca a esos adoradores, y Dios espera a esos adoradores, y Dios ama a esos adoradores. Y cuando yo leía hace muchos años este texto de la adoración, porque me fue dado cuando yo estaba aprendiendo a tocar el teclado, te dan como que un curso, ¿no? Y uno de los textos bases para eso es este. Te lo tienes que memorizar, por eso me lo sé y se los dije ahorita bien rápido, porque me hicieron memorizarlo. Y a veces no lo entendemos, ¿no? Y sabes que cuando yo me aprendí este texto, yo no sabía el contexto. Entonces, yo sí me imaginaba que esta revelación acerca de la adoración
le había sido dada a los discípulos, que probablemente Jesús estaba reunido con esos 12 hombres que había elegido y estaban en una enseñanza súper poderosa de la adoración, y entonces Jesús salió con esta palabra y le dijo: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿no? Pero esta revelación no se la dio a sus discípulos, se la dio a una mujer samaritana y anónima. Y me encanta esto porque Jesús nunca va a desperdiciar nada para hablar a tu vida, ni siquiera los intentos de huir. Esta mujer quería escaparse a todo lo que daba y dice: no, con esta pregunta seguro. Y aún ese intento y esa pregunta Dios la usa para darle una gran revelación acerca de Dios, una gran revelación acerca de la adoración, y se la da a una mujer samaritana. Aleluya. Lo siguiente que procede es que la mujer, yo me imagino que si Jesús le dijo esta respuesta, como viene en la Reina Valera, que está así un poco medio enredada, la mujer se quedó así como de ¿qué? Porque incluso después ella le dice: oh, quizá no entendamos ahora esas cosas. Le estaba diciendo: Jesús, no te entendí nada de lo que dijiste, ¿no? Y le dice: tal vez ahora no entendamos esas cosas, pero cuando venga el Mesías lo sabremos, lo entenderemos, Él nos explicará. Y el siguiente versículo: prepárate para morir de amor, porque Jesús le responde: yo soy el Mesías. Aleluya. Dice: no, ahora no entiendo lo que me estás diciendo, pero cuando venga el Mesías, seguramente Él nos va a explicar de qué se trata todo esto. Y Jesús le dice: yo soy el Mesías. Aleluya. Yo soy. Esta palabra de yo soy, esta forma de presentarse como yo soy, ¿no se te hace conocida? ¿No la has escuchado en algún otro lado? Antiguo Testamento. Una coca para quien me diga dónde. ¿A quién le dijo en el Antiguo Testamento? A Moisés. Ay, no, son muchas cocas. Se cancela. Se lo dijo a Moisés cuando estaban cuando le hizo el llamado y se le manifiesta como una zarza, y Moisés le pregunta: ¿quién eres? Y Jehová, Yahvé, Dios, se presenta como: yo soy el que soy. Aleluya. Y esto, perfecto, lo hace a Moisés, que hoy en día lo conocemos como un gran hombre de Dios, como un hombre que marcó la historia, que sacó al pueblo, que todo, ¿no? Sabemos a grandes rasgos, y yo creo que incluso las personas que no son cristianas o religiosas saben quién fue Moisés. Es un hombre famoso. Y tú puedes decir: claro, tiene sentido que le haya hecho esta revelación, que se haya mostrado, que se haya revelado delante de Moisés. Pero aquí en el Nuevo Testamento y en esta historia, Jesús se presenta de una forma similar y le dice: yo soy el Mesías, a una mujer samaritana y anónima, una mujer de la que ni siquiera nos dice cómo se llama. Sin embargo, viene y le dice: yo soy. ¿Y sabes por qué me gusta tanto esta respuesta? Porque es ahí donde Dios deja verse por aquellos que se dejan ver. Esta mujer ya había sido expuesta. Lo peor, podríamos decir, de esta mujer ya había sido puesto. Pero Jesús no hace eso para avergonzarnos. Él no dice: ven y muéstrame tus heridas, ven y muéstrame tus cicatrices para avergonzarte o para exhibirte. Él lo hace para que entonces, una vez que tú lo hagas, Él te diga: yo soy el Mesías. Tú estás aquí expuesto, dispuesto, vulnerable. Ahora te toca conocer al Mesías. Amén. Me pueden apoyar con el teclado. Les dije que no iba a ser muy largo. Amén. ¿Por qué no usas este tiempo para empezar a pensar qué cicatrices pudieron haber sanado mal en mi vida? ¿Qué cosa en mi vida todavía toco y duele? ¿Qué cosa en mi vida fue la que en su momento preferí decirle a Dios: nada, Dios, no pasa nada? Porque no le dimos la importancia de... ¿Qué cosa en nuestra vida que pensamos que ya la superamos, pero que no puede ser de bendición para otros? Que no es algo que Dios pueda usar para consolar a otros. Hoy Dios quiere tocar las heridas. ¿Sabes? Cuando Jesús le dice a esta mujer: es cierto, no tienes un esposo porque has tenido 5, y con el que ahora vives no es tu esposo. Más allá de estarla exhibiendo
avergonzando. ¿Sabes qué estaba haciendo literalmente Jesús? Estaba tocando su cicatriz. Le estaba diciendo, ¿duele? Tú dime si duele. Y te vas a querer escapar y me vas a querer preguntar 1001 cosas ahorita. Pero mi pregunta es, ¿duele? Porque si duele, entonces no sanó correctamente. Porque si duele, entonces puede ser esa la razón por la que seguimos aferrados a un pecado, por la que seguimos anclados a no poder hacer nada más para Dios, a seguir conformándonos, poniéndonos una careta y una armadura de inconsolables. La definición de inconsolable, ¿cuál era? Alguien que no se deja consolar. Qué irónico ser cristianos que no se dejan consolar, cuando nuestro Padre es el consolador. Pero vemos tantos que no pasa nada, Dios, no pasa nada. Y yo creo que de las personas de cierta edad, o como nuestros papás, la herida más común es la herida del maltrato, del abandono, las heridas que hicieron sus padres cuando eran niños, las palabras que desataron sobre sus vidas, abuso que muchos y muchas sufrieron. Son como que las heridas más comunes, y Dios quiere sanarlas hoy, y Dios quiere abrirlas otra vez. Pero sabes, hablando de la generación millennial, de los chavorrucos dirían, hay una herida muy común que yo me he dado cuenta cuando platico con mis amigos, tanto cristianos como no cristianos, y es la herida del fracaso. ¿Sabes por qué? Porque nos ponemos a pensar, e incluso hacemos memes, que es nuestro mecanismo de defensa, sobre qué estaban haciendo nuestros papás a nuestra edad, ¿no? Y decimos, a mi edad, mi papá ya tenía casa, mi papá ya tenía coche, mi papá tenía un trabajo estable, mi papá ya había logrado esto, mi papá ya me tenía a mí. Y ponemos a ver nuestra vida y decimos, ¿yo qué he hecho? ¿Yo qué tengo, no? Estrés, ansiedad y deudas. Y pareciera que da risa porque hacemos memes, pero en realidad es una herida bien arraigada en el decir, eso me ha dolido, pero le he tomado tan poca importancia. El que mi negocio fracasara, el que no pueda encontrar a hacer lo que amo hacer, pareciera que es algo por lo que no tendría que ser consolado. Pero ante esa herida en particular, Dios también nos dice, ¿qué pasó? Cuéntame qué te duele, cuéntame lo profundo de esa cicatriz, porque hoy yo quiero volver a abrirla si no ha sanado correctamente. ¿Recuerdas el salmo con el que empezamos y el versículo que analizamos? Que decía David, después de un largo texto de lamento, decía, busqué consoladores y no los hallé. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que en estos momentos están pasando justo por la herida que tú un día pasaste. Están pasando justamente en este momento por dolor, por angustia, por tristeza, por todo lo que David hablaba. ¿Y sabes por qué no encuentran consoladores? Porque los que ya estamos listos para ser consoladores, preferimos seguir con la careta de inconsolables. Muchos de nosotros ya deberíamos estar consolando a otros. Muchos de nosotros tendríamos que estar exponiendo nuestra cicatriz. Y ahora, cuando te digo exponer, no te estoy diciendo que vengas y hables y le cuentes a todos lo que pasó. Te estoy hablando del simple hecho de decirle, Dios, pasó esto y nunca te lo dije. Me dolió de esto y nunca te lo dije. Y Dios quiere usar esa cicatriz y va a usar un momento y va a usar una situación. No creas que le vas a contar a todo el mundo. Pero la razón por la que David expresa y dice algo tan doloroso de no encontré ni un solo consolador, porque todos decidimos ser inconsolables, porque todos nos quedamos en la etapa de ok, ya cicatrizó, pues ya no me acuerdo tanto, ya de vez en cuando me hace daño, pero ya no pasa nada. Y ese no es el objetivo de una cicatriz en Dios. El objetivo de las cicatrices es que puedan ser de bendición y consuelo a otros, que tu cicatriz pueda representar esperanza para otros. Dios no va a desperdiciar nada en ti. Él quiere aprovechar todas tus heridas, porque en cada una de esas heridas puede consolarte y quiere hacerlo.
y tampoco va a desperdiciar ninguna de tus cicatrices, porque cada una de esas cicatrices las quiere usar para consolar a otros. Quiere usarlas para que otros vean en ti esperanza, para que otros vean en ti consuelo. Pero si tú y yo nos hemos conformado a decir, ya no duele tanto, está perfecto, híjole, estamos siendo inconsolables, mientras otros están buscando consoladores, desesperadamente buscan consoladores. ¿Sabes algo que yo he compartido aquí referente a lo que me pasó hace algunos años, del día que me asaltaron, me dispararon y todo eso? A mí me costaba mucho acordarme de esa fecha o de hablar de esa fecha, literal, pero a mí me dolía mucho, más que por lo que pasó en sí, porque a mí me recordaba una etapa en la que yo sentí que no había sido consolada por Dios. Yo en ese tiempo, y lo he testificado como tal, sentía la ausencia de Dios. Y para mí recordar eso, más allá de lo que pasó, era como, ¿por qué Dios no me consoló? Porque si yo se lo pedí, yo le dije, Dios, por favor, me pasó esto. Y Él no me consoló. Y sabes, esto es algo que Dios ha venido trabajando. Y últimamente cuando recuerdo eso o sale al tema, Dios me trae a memoria ese día. Y me trae a memoria a cada uno de mis consoladores. Y yo me puedo acordar de quién estuvo ese día. Y recuerdo quién llegó corriendo a donde estábamos, quién fue corriendo al hospital, quién me llamó, quién me visitó, quién hizo una videollamada y en ese momento oró por mí. Recordé a cada uno de los consoladores que ese día quizás no tenían mucho que decirme, ¿sabes? Como que esos tipos de cosas son cosas pues que no te salen tanto las palabras, pero yo sí escuché de más de uno decirme, Dios te ama, Abby, Dios guardó tu vida. Híjole, es que no puedo creer, ¿no? Y Dios ha sanado mi corazón en ese sentido, porque lo que yo pensé que antes era una herida en la que Dios no me había consolado para nada, resultó que sí me consoló a través de mis consoladores. Resultó que sí hubo consoladores, que gracias a Dios sí hubo quien estuviera ahí. Y a veces cuando pensamos que Dios no está, que Dios no consuela, es necesario que lleguen los consoladores. Por eso es necesario que hoy los que venimos inconsolables podamos salir consolados, porque alguien que no es consolado no puede consolar a otros, no sabe cómo consolar a otros. ¿Sabes cómo termina esta historia? Esta historia termina con esta mujer yéndole a gritar a todo el pueblo acerca de Jesús. A todo su pueblo, a toda su aldea va y les habla de Jesús. Pero el mensaje que ella les dice no es como en otras ocasiones, como cuando sanaba a un leproso, se levantaba un paralítico y que decían, es que me ha sanado, es que ha resucitado a mi hija, es que ha hecho esto, ¿no? El mensaje de esta mujer fue, este hombre me ha dicho todo de mí. Este hombre me conoce. Este hombre exhibió mi pecado, pero más allá exhibió mi herida. Este hombre sabe todo de mí. Y sabes, probablemente sea una de las evangelizaciones más fructíferas. Yo creo que fue la más fructífera hasta Pentecostés, porque nos dice que toda la aldea creyó. Toda la aldea creyó, porque esta mujer salió corriendo a decirles, este hombre sabe todo de mí y aún así me ama. Y sabes, Dios quiere usar tu cicatriz como esta mujer para consolar a otros como lo hizo ella, pero también para salvar a otros. Porque nuestro cristianismo y nuestra misión como cristianos no es solamente que las personas vengan y Dios los consuele y sientan bonito. Nuestro propósito es que sean salvos. ¿Y sabes a través de qué podemos hacerlo? A través de tus cicatrices. Pero tienen que cicatrizar bien. Hoy Dios quiere usar esas cicatrices. Te voy a pedir que cierres un momento tus ojos. Y quiero que tú solito, tú con Dios, no te puedo pedir que digas nada. Solamente empieza a decirle, a lo mejor tú ni te acuerdas, pero dile, Dios, trae a memoria si hay alguna herida que probablemente sea la razón por la cual hoy no puedo amar a mis hijos o no puedo demostrarles mi amor. Si hay una herida por la cual hoy no puedo
a hacer lo que tú me has mandado a hacer. Si hay una herida por la cual estoy atado al pecado, que quizá en este momento ya ni me acuerdo, por favor, exhíbela hoy a mí. Por favor, exponla como esa mujer a la que tú, más allá de exponer su pecado, exponías también su herida. Como yo. Quiero que escuches esta letra, por favor. Jesús te la va a decir a ti. Nadie te ama. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que estuvieras así. Yo sé bien lo que has sufrido. Yo sé bien cuánto has llorado. Yo sé bien lo que has vivido. Pues de tu lado no me he ido. Yo a tu lado he caminado. Junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira esa cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama